porque que uno le llamen placentero, eso está bueno. Era un hombre que tenía un nombre bien formado, placentero, y además de esto tenía una posición excelente, general del ejército. Una buena posición. Este hombre tenía un prestigio, una popularidad y prestigio. Dice allí en el versículo que leímos que era grande delante de su Señor y lo tenían en alta estima. Era un hombre que tenía prestigio, alta estima. Era un hombre bien popular, un hombre con mucha estima, alta estima, con un buen nombre, con una buena posición, ¿verdad? Es más, la Biblia reconoce que Dios lo usaba. Dice la Biblia que Dios le daba victorias al rey a través de Naamán. A través de Naamán. Pero oiga bien, el hecho de que Dios use a alguien no quiere decir que sea salvo. Porque Dios usa, perdónenme lo que voy a decir, pero Dios usó en la Biblia hasta una mula. Usted sabe que es así. Dios usaba animales. Dios usó reyes que eran paganos. Nabucodonosor, Dios lo usó. A Ciro, Dios lo usó. Así que el hecho de que Dios use a alguien no quiere decir que esa persona sea salva. La salvación es algo individual que todos tenemos que obtenerla y que todos tenemos que estar seguros que la tenemos. Porque sin salvación, no importa cuánto Dios te use, no importa cuánto tú sepas de la Biblia, eso no es ser salvo. Yo estar seguro en mi vida que he recibido la salvación de mi alma. Porque al final y al cabo, cuando nos llamen a cuentas Dios, no nos van a preguntar qué hicimos, cuánto Dios me usó, eso no es lo importante. Está tu nombre escrito en el libro de la vida, eso es lo importante. Que tu libro esté escrito en el libro de la vida. Cuando los apóstoles fueron para allá, que el Señor les encomendó para que fuesen y reprendiesen demonios y sanasen enfermos. Mire, ellos fueron para allá y se gozaron. Fue un gozo tremendo. Ellos llegaron de allá diciendo, mira, los demonios no se nos aguantan. Los enfermos se sanaban todos. Eso era algo maravilloso, Jesús. Lo que nosotros hicimos fue algo grande allí. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? Jesús le dijo, miren, no se alboroten mucho por eso. Eso no es tan importante. Lo más importante es asegúrense ustedes que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque de qué le valiere al hombre que ganare todo el mundo y al final se perdiera el alma. ¿De qué le valiere al hombre que al final tuviera tantos galardones, tantas medallas como las que quizás tenía Naamán, porque era un general tremendo? ¿De qué le valiere al mundo todas estas cosas? Pero que el día final, el día último que usted esté aquí en la tierra, usted se vaya sin salvación, se vaya sin tener a Jesucristo morando en su corazón. De nada le vale al hombre. Entonces, este hombre tenía mucho prestigio, pero fíjese otra cosa. Además de tener todas esas cosas, además de tener buen nombre, además de ser usado, además de posición, era leproso. Era leproso. Y hay mucha gente que está viviendo en el mismo estado de Naamán. Leprosos a causa del pecado. Porque el hecho que usted tenga posición, el hecho de que usted tenga un buen nombre, el hecho de que usted tenga lo que sea, no le evita que usted sea pecador. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores delante del Señor. El hombre es pecador y el pecado es importante. En la Biblia, la lepra es tipo de pecado. Si usted busca en la Biblia, es tipo de pecado. Fíjese, en Levíticos nos narra acerca de esto. Había dos tipos de lepra. Uno maligno y uno benigno. El maligno, las cejas se desaparecían, tumores en la cara y el cuerpo, los órganos internos también se deterioraban, los huesos, los resultados era deformidad, la persona se deformaba, perdía el tacto de las extremidades, ya no podía lo que tocaba, ya no sentía nada, se le caía la piel, se iba destruyendo poco a poco. Y ellos y vivían a veces muchos años con esta enfermedad, pero al final morían de ella. Morían de ella. Podían vivir con esta enfermedad, pero al final vivían de ella.
En los tiempos bíblicos no había cura para la lepra. No había cura para la lepra. No había manera de la persona ser curada con la lepra. Era algo que mataba a la gente. Había una, como le dije, benigna. Esta sencillamente era el sacerdote el que determinaba si era benigna y observaba a la persona, y si estaba bien, el sacerdote lo declaraba sano y podía regresar a su familia. Pero la lepra mala, la que mataba, tarde o temprano te consumía. Tarde o temprano te consumía. Y esto es parecido al pecado. Porque el pecado es que así es que pasa. El pecado tarde o temprano nos va a consumir. Tarde o temprano el que muere en pecado va a destrucción final. Va a destrucción final. Entonces, la lepra, la persona, mire, era tan terrible esta enfermedad, que una persona que tenía lepra tenía que gritar cuando andaba. Tenía que decir, inmundo, inmundo. Para que la gente lo oyera, para que la gente lo escuchara. Y como la lepra era una enfermedad contagiosa, esto es una similitud que tiene con el pecado, porque el pecado es contagioso también. El pecado se pega. Es así, yo siempre he dicho aquí que lo malo se pega, lo bueno no. La gente lo bueno no se pega. Fíjese, usted sienta un enfermo aquí y uno bueno, ¿a quién se le va a pegar la enfermedad o la sanidad? Al sano se le pega la enfermedad, no le pasa al revés. No, el sano no le pasa la salud. Lo malo es lo que se pega. Y el pecado se pega también. Por eso cuando usted anda mucho con gente pecadora, cuando anda en el sentido de haciendo lo que ellos hacen, se le pega. Se le pega. Tenemos que tener cuidado. La lepra era, mire, la persona tenía que vestir de negro, cubrirse el rostro. La persona tenía que vivir fuera de la ciudad. No podía vivir en la ciudad. Los leprosos, usted va a encontrar cuando Jesús en una ocasión se encontró con unos leprosos, se lo encontró fuera de la ciudad, porque ellos tenían que vivir fuera de la ciudad. La lepra era incurable, similar al pecado, porque no hay nada que el hombre pueda hacer por su propia cuenta para escapar del pecado. No hay nada que usted pueda hacer por mí. No, yo literalmente no puedo limpiarme de pecado. Yo no puedo. No hay, igual que la lepra, no había nada que uno pudiera hacer en el sentido de uno por el pecado, por la lepra. Así mismo era. La lepra, como el pecado, comenzaba en el interior y luego se manifestaba hacia afuera. Y así es el pecado. El pecado comienza adentro, porque es lo que está dentro del corazón que sale hacia afuera. Ahí va saliendo hacia afuera. Así es el pecado. El pecado también empieza dentro del corazón y sale hacia afuera. La lepra separaba a la gente de la familia. ¿Por qué? Cuando era uno leproso y el otro no, pues tenían que separarse. Si el esposo salía leproso, tenía que separarse de los hijos, tenía que separarse de la esposa. Lo mismo hace el pecado. El pecado nos separa de la familia. El pecado separa a la gente de los hogares. Mira a ver las familias que están divididas a causa a veces del adulterio, de la droga, del alcohol. ¿Cómo se separa? ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es que destruye la familia, la separa. La separa, hermano. Si usted quiere tener un hogar saludable, lo que necesita es limpiarse de la lepra del pecado y empezar a vivir para Dios, para que vuelva a haber unidad dentro del hogar. Eso es así. La lepra separa, nos separa. El pecado separa a la gente de los otros. El pecado trae odio, el pecado trae rencor y a veces nos separa los unos de los otros. Cuando hay pecado, el pecado nos mantiene lejos el uno del otro. Igual que la lepra hace con el hombre. Entonces, este Naamán tenía todas estas cosas. Y el leproso vivía una vida frustrada. Vivía una vida frustrada. Y lo mismo que hace el pecado. Porque el pecado lo que hace es llevarle al hombre a vivir una vida frustrada. Una vida sin Dios. Una vida sin lejos de Dios. La lepra le comía los nervios, le hacía insensible. Por eso es que él no sentía nada. Llega un momento en que ya le ha comido los nervios. Y como le comió los nervios, ya no siente nada. Lo mismo que hace el pecado. Mira, el pecado nos corrompe tanto que llega un momento